y a nuestra ciudad. Entonces, bienvenidos. Bien, anuncios rápidos antes de pasar al predicador. Les recuerdo los estudiantes de la licenciatura del MINS que ya la clase está en el grupo. Ya les envié para que la vayan repasando. No se les olvide sábado 6 de la tarde. Entonces, para que estemos juiciosos, me imagino que están juiciosos con el módulo, que está bien interesante. Entonces, para que nos animemos de ir avanzando. Nuestro culto domingo 9 de la mañana. Y les recuerdo nuestro evento, para que no se les olvide, 31 de octubre, un día para el Señor. Entonces, nuestro quinto evento, cada año hacemos, y este es nuestro quinto año que el Señor nos permite, para que nos estemos preparando, separando ese día, para que estemos invitando a más personas, conocidos, allegados, familiares, para que conozcan un poco más de nuestro Dios. Acordémonos que este año la temática es los atributos de Dios, los atributos incomunicables del Señor. Entonces va a estar bien interesante. Bien, entonces sin más preámbulos, damos paso a nuestro hermano en la fe, Jordan, para que nos comparta. Muy buenas noches, iglesia. Sean todos bienvenidos. Y pues quiero que me acompañen en una oración para poder comenzar. Amado Padre Celestial, en esta noche venimos ante ti. Venimos para adorarte, venimos para glorificar tu santo nombre. Y te queremos dar gracias, porque si no fuera por ti no estaríamos aquí. Porque si no fuera por ti, nosotros continuaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero tú nos has dado vida y nos has dado fe para creer en ti. Y todo ha sido por tu gracia. Por nada bueno que hubiera habido en nosotros, por nada bueno que nosotros hubiéramos hecho, sino todo lo contrario, cada vez más peor. Pero es por tu gracia, oh Señor, porque donde abunda el pecado, tu gracia sobreabunda. Tu gracia ha sobreabundado en nuestra vida y nos has traído aquí, donde nos podemos congregar los unos con los otros para adorarte, para glorificarte, para conocerte un poco más. Te pedimos, oh Señor, que seas tú abriendo nuestros ojos para que podamos ver esas maravillas que hay en tu palabra, que podamos ver todas esas misericordias, toda esa gracia sobreabundante en nuestra vida. Te pedimos, oh Señor, que seas tú mismo enseñándonos por tu Espíritu Santo, con ese ejemplo que tú has dado, al dar tu vida en la cruz. Señor, guárdanos y quita de nuestra mente cualquier obstáculo que pueda haber, cualquier distracción que pueda pasar, quítala, Señor, para que estemos atentos a tu palabra, para que estemos atentos a ese mensaje que nos has traído esta noche. Bendíceme, oh Señor, y úsame para edificación de tu pueblo, y que tu nombre sea glorificado en esta noche. En Cristo Jesús. Amén. Bien, antes de comenzar, una cosita. En cuanto si usted tiene duda o una pregunta le surge en el transcurso, pues puede anotarla y al final pues puede acercarse a mí o a los pastores o a todos y preguntar. La idea es que compartamos también un poco más después de que termine el culto. ¿Listo? Y si usted ha traído celular, pues lo puede poner en modo avión, ¿cierto? Eso no es problema. Entonces, bien. El mensaje de esta noche se llama, el título de la predicación se llama, es una pregunta. La pregunta es, ¿estamos firmes en el Señor? Y bueno, no quiero que la conteste en voz alta, sino más bien que la piense en la respuesta. ¿Estamos firmes en el Señor? Si dice que sí, pues gloria a Dios, ¿cierto? Si dice que no, pues Dios se va a glorificar por lo que escuché esta noche. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando hablamos de estar firmes en el Señor, hablamos de estar firmes en la fe que decimos creer.
Cuando hablamos de estar firmes en el Señor, también hablamos de que estamos firmes en la obediencia a su palabra, que estamos firmes en la oración, estamos firmes en la lectura, que estamos firmes en congregarnos unos con otros. Pero en la noche de hoy vamos a aprender un aspecto más, una matiz más acerca de estar firmes en el Señor, y es en cuanto a sentir como el Señor. Es en cuanto a sentir como el Señor. Y esto es importante porque en el transcurso de las diferentes enseñanzas que hemos tenido acerca de las mujeres, hemos visto que en cada mujer en la cual Dios obra hay un cambio total en su vida. Lo que antes hacía, sus esfuerzos y todo para ganarse una vida, ahora lo hace porque ya Cristo le ha ganado y lo hace para el reino. Ahora nos vamos a encontrar a dos mujeres las cuales habían olvidado estar firmes en el Señor, sintiendo lo mismo que el Señor. No sé si ya se imaginan cuáles son. Quiero que me acompañen a Filipenses capítulo 4, versículo 1 al 3. Voy a leer para ustedes. Filipenses capítulo 4, versículo 1 al 3. Dice así: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Bueno, ahora está más claro las mujeres, ¿cierto? Que son Evodia y Síntique. Bien. Y como nos podemos dar cuenta, estas dos mujeres, el apóstol Pablo les está exhortando, les está rogando que sean de un mismo sentir en el Señor. Además pide ayuda para que le ayuden a ellas a ser de un mismo sentir en el Señor. Pero todo esto está dentro del campo del versículo 1, que es: estad así firmes en el Señor. Estad así firmes en el Señor. Así que el mensaje es, bueno, estar firme en el Señor sintiendo lo mismo que el Señor. Estar firmes en el Señor sintiendo lo mismo que el Señor. Y bueno, ahora esa palabra sentir es mucho más que una emoción, es mucho más que un sentimiento. Y esa palabra sentir es muy resaltada en la carta a los Filipenses. Si bien recordamos, el apóstol Pablo escribe Filipenses en Roma cuando estaba preso. Allí también escribe Filemón, también escribe Colosenses, también escribe la carta a los Efesios. Entonces, mientras el apóstol Pablo estaba preso, él escribe esta carta a los Filipenses porque era necesario. Era necesario, ya que estos filipenses habían enviado a Epafrodito, mensajero de ellos, y también a aquel persona que servía a las necesidades del apóstol Pablo mientras estaba en prisión. Entonces era necesario porque Epafrodito había enfermado y los filipenses se enteraron de que había enfermado. También era más necesario porque ellos estaban pasando por dificultades. Y habían dificultades internas y dificultades externas. Las externas eran aquellas personas de las cuales el apóstol Pablo habla en el capítulo 3. En el capítulo 3, el versículo 17, dice: hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será su perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Así que las dificultades externas eran los enemigos de la cruz de Cristo. Los enemigos de la cruz de Cristo.
Y también en el capítulo 3, en el versículo 2, el apóstol Pablo dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Allí resaltando también las dificultades internas. Guárdense de los malos obreros. Guárdense de los malos obreros. Y en el capítulo 1 habla acerca de estas dificultades, porque habían personas que, predicaban a Cristo por envidia o por pelear, pero lo predicaban. Pero también habían las personas que al ver al apóstol Pablo en prisión se esforzaban mucho más para predicar a Cristo. El apóstol Pablo ve esa dificultad para glorificar a Dios, diciendo que en el versículo 18 del capítulo 1, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Así que ellos tenían dificultades. Pero a pesar de esas dificultades, ellos como iglesia continuaban teniendo comunión. Continuaban teniendo comunión. Pues es como Pablo comienza su carta dando gracias a Dios en el versículo 3 del capítulo 1. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. Es decir, Pablo da gracias a Dios siempre que ora y que se acuerda por los filipenses, por la comunión que ellos tienen. ¿Pero dónde? ¿O qué hace posible la comunión de ellos? En el Evangelio. Y dice, desde el primer día hasta ahora. Y no sé si ustedes recuerdan, hace 2 jueves que tocamos un poquito de ese primer día, cuando vimos Hechos 16. Lidia, cuando el Evangelio llega a Europa. Sí, entonces el apóstol Pablo se refiere desde ese primer día, desde donde ellos se reunían a las afueras de la ciudad, a la orilla del río, desde donde incluso la familia del carcelero de Filipos también creyó, los de la casa del carcelero también creyeron, y desde el primer día que se fundó la iglesia allá en Filipos, ese primer día, y desde ese primer día el apóstol Pablo dice que da gracias a Dios por esa comunión que siguen ellos. Da gracias a Dios por esa comunión que siguen ellos. Y les dice desde el primer día hasta ahora. Es decir, a pesar de esas dificultades que han tenido y que tienen ahora, esa comunión continúa en el Evangelio. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que vemos que la comunión que ellos han tenido desde el primer día hasta ahora es por Dios que ha comenzado esa buena obra en ellos, y es por Dios quien los ha perfeccionado. Los ha perfeccionado en el Evangelio y lo continuará haciendo hasta que el Señor Jesucristo vuelva. Así que a pesar de esas dificultades externas, internas, ellos seguían en comunión. Y Pablo les dice, es por Dios. Les recuerda, para que ellos se gocen, para que ellos se gocen. Sin embargo, habían 2 mujeres por las cuales pasaba algo. En las cuales pasaba algo, que era Evodia y Síntique. Y esto es importante porque aunque estas 2 mujeres no se nombran en otro pasaje de la Escritura, o no se dice mucho de ellas, se dice lo suficiente. Se dice lo suficiente. Porque, el apóstol Pablo ahí en el versículo 2 del capítulo 4, lo que dice es, exhorto a Evodia y exhorto a Síntique. O también ruego a Evodia y ruego a Síntique. Es decir, se dirige a ellas por nombre, se dirige a ellas directamente, porque estas 2 mujeres eran importantes para el apóstol Pablo. Habían sido colaboradoras con él y además sus nombres estaban escritos en el libro de la vida. Así que esto es importante. Pasaba algo entre estas 2
mujeres, pero el apóstol Pablo, este ruego, lo pone dentro de estar firmes en el Señor. El versículo 1, cuando dice, así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Y bueno, el apóstol Pablo no quiere dejar de lado lo que ha dicho antes. Que ha dicho antes en el capítulo 3, que él ha dejado todo, que toda la gloria por la cual él pueda tener el apóstol Pablo como apóstol Pablo y aún antes de ser el apóstol Pablo, todo lo ha tenido por basura. Todo lo ha tenido por basura y todo por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Solo para ganar a Cristo. Solo para ganar a Cristo. Lo demás no sirve de nada. Lo demás no sirve de nada. De hecho, Pablo apuntaba a la conducta de vida de los filipenses, que si recordamos, le decían como la mini Roma. Todo lo que hacía Roma lo hacían los filipenses. Todo lo que se hacía en Roma se hacía en Filipos. Porque antecitos en el versículo 20 del capítulo 3, Pablo les dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo no quiere dejar de lado esto que ha dicho. Estemos así firmes en el Señor, esperando al Salvador, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Y ese Salvador transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pablo no quiere dejar de lado lo que ha dicho antes, entonces dice, así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estemos así firmes en el Señor. Estemos así firmes en el Señor. Entonces el apóstol Pablo demuestra ese amor tan entrañable que tiene hacia los filipenses. Y ese amor, ese entrañable amor que tiene el apóstol Pablo es por el entrañable amor del Señor Jesucristo, el cual él menciona en el capítulo 1, en el versículo 7 y 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Con el entrañable amor de Jesucristo. Por eso todas estas palabras, amados, deseados, gozo, corona mía, y termina diciendo amados. Estad así firmes en el Señor. Y bueno, ¿cómo estar así firmes en el Señor? Pues esperándolo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, pero también siendo de un mismo sentir. Siendo de un mismo sentir. Y bueno, podríamos pensar de Evodia y de Síntique que estas mujeres habían peleado. Podemos pensar. También podemos pensar que estas dos mujeres no se habían podido poner de acuerdo en algo. Y hay muchas más cosas que podríamos pensar. Pero vamos a limitarnos a ¿qué? A el sentir. A el sentir. Porque además del gozo que el apóstol Pablo resalta en la carta, también resalta ese sentir. Esa palabra sentir. Y bueno, de entrada, esa palabra sentir significa mucho más que un sentimiento, mucho más que una emoción. Esa palabra sentir se puede decir que es una manera de pensar, pero que te lleva a actuar. Se puede decir que es una manera de pensar, pero que te lleva a actuar, como piensas. Es decir, no están separados. No están separados, y podríamos decir, pues obvio, pero no es tan obvio. Porque muchas veces pensamos hacer algo y no hacemos ese algo, hacemos algo diferente, hacemos algo mucho peor de lo que pensamos hacer. Entonces, esta palabra sentir apunta a una manera de pensar, pero que te lleva a actuar. A tal forma que algunas versiones la traducen como actitud. Como actitud.
Bien, así que vamos a ver dónde más aparece esta palabra sentir y qué podemos aprender de ella. La primera vez aparece en el capítulo 1, en el versículo 7. Dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. El apóstol Pablo aquí dice que le es justo a él actuar de esta manera. ¿Pero de cuál manera? Pues desde el versículo 3, de dar gracias a Dios por la comunión en los filipenses, desde el primer día hasta ahora, es justo. Es justo para el apóstol Pablo dar gracias a Dios por esa comunión, porque él está persuadido de que Dios, el que comenzó la obra en ellos, la va a continuar. Así que le es justo hacer esto, le es justo dar gracias a Dios, le es justo también amarlos. Y como los ama, da gracias a Dios por ellos. La siguiente vez aparece en el capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Así que el apóstol Pablo allí en el capítulo 2 comienza diciendo: hagan todo con humildad. Y luego les dice: haya en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y comienza a explicar esa actitud. También aparece en el versículo 15 del capítulo 3. Dice: así que todo lo que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Es decir, aquello a lo que hemos llegado como maduros, ahí donde dice todos los que somos perfectos, pues vivamos de esa manera. ¿Por qué? Porque hemos llegado siguiendo una misma regla. Bueno, vivamos de acuerdo a esa regla. Vivamos de acuerdo a eso. Así que todo está apuntando a una manera de vivir. A una manera de vivir. Incluso, aunque no aparece la misma palabra, sí apunta a ese sentir, que está en el capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Bien, y a pesar de todo, en los diferentes lugares que vimos, este sentir apunta a ese mismo sentir y que hubo también en Cristo Jesús. Este sentir apunta también a ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es como si el capítulo 2, desde el 1 al 11, o del 5 al 11, sea a todo lo que apunta a cada versículo de Filipenses, que es a Cristo Jesús. Es como si se resaltara esta sección del capítulo 2, porque es a donde el apóstol Pablo quiere que los filipenses fijen su mirada, sin importar la situación que él está pasando en prisión, sin importar la situación que ellos están pasando con los problemas allá en Filipos, o las preocupaciones por Epafrodito y por lo que pasará con el apóstol Pablo. Pero sin importar nada de esto, el apóstol Pablo quiere que ellos fijen su mirada en el capítulo 2, versículo 5 hasta el 11. Y no es que lo demás sea en poco, no, sino que lo demás los apunta a esto. Así que vamos a ir allá y meditar un poco en el capítulo 2. Y voy a leer desde el versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.
bien hasta allí. En cuanto a Evodia y a Síntique, aunque podamos decir que hubo un conflicto entre ellas, un desacuerdo, como que querían servir al Señor, pero Evodia quería hacer algo y Síntique quería hacer otra cosa. Y terminaron en pleito. Terminaron, bueno, no en pleito de golpes o palabras, sino simplemente se aleja una de la otra. Sino simplemente, no le vuelvo a hablar a Síntique porque no estuvo de acuerdo conmigo. Sino simplemente, no, Evodia no vuelve a ir a mi casa, no la vuelvo a visitar, no le vuelvo a escribir por WhatsApp. Entonces más ese tipo de conflicto, ese tipo de pleito. Y aunque sí nos parezca gracioso o nos parezca normal dejarle de hablar al hermano, bueno, para el apóstol Pablo eso no es estar firme en el Señor. Para el apóstol Pablo eso era muy importante, porque el solo hecho de no escribirle por WhatsApp está demostrando ese orgullo. El solo hecho de pasar por el lado del hermano sin saludarle, cuando antes hablabas con él, compartías con él, trabajabas con él, pues es porque ese orgullo ha crecido en usted. Es porque ese orgullo ha crecido en nosotros. Entonces el apóstol Pablo ha venido preparando su carta para llegar a estas dos mujeres desde el capítulo 2 y les dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, antes mejor, con humildad. ¿Y qué es eso de humildad? Pues la humildad es estimar a los demás como superiores a mí. Es estimar a los demás como superiores a mí. ¿Cómo así? Entonces, ¿quién era superior, Evodia o Síntique? No, ninguna. Ninguna. Las dos eran colaboradoras en el Evangelio. De las dos, el nombre de ellas está escrito en el libro de la vida. Ninguna es mayor que la otra. Y la humildad también lleva ¿a qué? A no mirar a cada uno por lo suyo propio, por su bien propio, sino por el de los otros. Así que algo había pasado. Y aunque no tengamos esa seguridad con estas dos mujeres, el apóstol Pablo sabía, la iglesia de Filipenses sabía qué había pasado y quiere intervenir. Y no quiere hacer esa intervención como la hizo con Filemón. Con Filemón interviniendo con Onésimo, que ahí sí relata todo. Y le dice: recíbelo como a mí mismo. Si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. No, sino que se dirige a estas dos mujeres, Evodia y Síntique. Les ruego, les animo, les exhorto que sean del mismo sentir en el Señor. Y ese sentir en el Señor es el sentir que tuvo el Señor Jesucristo. Es esa actitud que también tuvo el Señor Jesucristo. ¿De cuál es? Versículo 5 del capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál es ese sentir? No, él se sintió bien. No, a eso recordemos que no se refiere, sino a la actitud, a esa forma de pensar que lo llevó a actuar. ¿Cuál? Versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hasta allí. ¿Vemos esa actitud allí? O sea, ¿la podemos ver? ¿Nos podemos concientizar de lo que hizo? ¿O no? Pensemos. ¿Podemos ser conscientes de lo que hizo el Señor Jesucristo? ¿De ese sentir que hizo Él? No es un sentir como que el jefe de la empresa tome el papel, tome el rol de un empleado. No. Que aunque sea humillativo para el jefe,
No es ese sentir. ¿Por qué? Veamos que el Señor Jesucristo dice allí, el cual, siendo en forma de Dios, no el jefe de la empresa, no el pastor de la iglesia, no el presidente, no el emperador, sino el creador de todas las cosas. El creador de todas las cosas, ¿qué hizo? Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. El creador de todas las cosas ahora se ha encarnado como una criatura. Esto habla mucho, y este sentir es mucho más de lo que nosotros podríamos pensar. Este sentir, esta manera de actuar del Señor Jesucristo es esa humildad. El ejemplo supremo es el Señor Jesucristo con esta humildad, porque al hacerse hombre, demostró que así el mismo Dios estima a los demás como superiores a él mismo, a tal forma que piensa no solo por su bien, sino que piensa por el de los demás. Versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Eso es importante allí, porque tal vez usted piense al leer el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, tal vez usted pueda pensar como así, Dios dejó de ser Dios para ahora ser hombre, porque tenía forma de Dios, ahora toma forma de siervo. Tal vez usted pueda pensar eso, pero vamos a quitar ese tal vez, porque el versículo 6 dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, no tuvo en mucho ser Dios, como si alguien le pudiera quitar eso. No tuvo en alto ser Dios, como que alguien le pudiera quitar eso. ¿Quitar qué? Pues ser Dios. Sino que se despojó a sí mismo. Él se despojó a sí mismo de esa gloria que tenía junto con el Padre, de esos beneficios de ser Dios, de esa gloria, de esa alabanza, de su lugar preeminente sobre los hombres, sobre todo lo creado, sobre todas las cosas. Se despojó a sí mismo. Tomó una forma de siervo. Recordemos, no tuvo en mucho ser Dios como si alguien le quitara eso, sino que se humilló a sí mismo tomando forma de siervo. El creador, sin dejar de ser el creador, se humilló a sí mismo tomando forma de criatura. Dimensionemos eso. Porque, hablamos del Señor Jesucristo, de su encarnación, de su ministerio, pero como que con un volumen bajo. Es que eso no fue cualquier cosa. Es decir, el que lo creó a usted y a mí se encarnó. No es cualquier cosita. No es como que usted llegó a ser presidente. No se compara. No es cualquier cosa. Y este gran hecho, este gran acto del Señor Jesucristo, Pablo lo utiliza para darnos ejemplo. Para darnos ejemplo y para dirigirse a Evodia y a Síntique a que sean de ese mismo sentir en el Señor. Y ese mismo sentir en el Señor, es decir, a Evodia, estime a los demás como superiores a usted. Síntique, estime a los demás como superiores a usted. Evodia, estime a Síntique como superior a ti. Síntique, estima a Evodia como superior a ti. Pero también, Evodia mira por el bien de los demás. No mire solamente por lo tuyo, mira también por los otros. Síntique mira por el bien de los demás. No mire solamente por lo tuyo, mira también por lo de los otros. Y como están juntas en esta exhortación, Evodia mira por el bien de Síntique. Síntique mira por el bien de Evodia. ¿Ven?
Ninguna de las dos está por encima de la otra. Ninguna de las dos tienen un nivel más alto que la otra. No. Porque ni siquiera nuestro gran Dios, que se encarnó, dio a resaltar ese nivel por encima de todos. Y eso es la humildad. Ese es el sentir. Ese es el sentir del Señor Jesucristo. Y cuando nosotros pensamos de esa forma y actuamos de esa forma, pues llegamos a estar firmes en el aspecto de sentir lo mismo que el Señor Jesucristo. De sentir lo mismo que el Señor Jesucristo. Y bueno, podríamos decir, sí, pues el Creador se hizo criatura, se humilló a sí mismo, no tuvo en mucho ser Dios, sino que se hizo hombre. Pero es que ahí no termina el sentir del Señor. Ahí no termina, continúa. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es decir, este sentir del Señor Jesucristo era una humillación extrema, era una humillación sobre humillación, porque el hecho de que el Creador se hiciera hombre ya es humillación. Y además de que el Creador se hiciera hombre, fue obediente a la ley que él mismo dio al pueblo, es otra humillación sobre la humillación. Y el Creador de la vida, al ser obediente a la muerte, al ser obediente, muere por esa obediencia. Es una humillación sobre una humillación que ya ha sido humillada, pero es una humillación extrema, es una humillación hasta lo sumo, o sea, mucha. No es simplemente que, bueno, yo quería el piso de color rojo, pero no, los otros hermanos quisieron el color negro. Bueno, yo me humillo y acepto el negro. No es solo eso. No es solo eso. No, yo quería pues que las sillas fueran de color blanco. Pero bueno, los hermanos pusieron de acuerdo y tienen beige. Yo me humillo, yo lo acepto. No es solo eso. No. Sino que va mucho más allá. Va mucho más allá y el mejor ejemplo es el Señor Jesucristo. Tal vez Evodia con Sintique. Bueno, Evodia, yo acepto que tú recibas a los misioneros en tu casa. Pero si necesitas algo, yo te ayudo. Yo quería recibirlos en la mía, pero bueno, van a tu casa. Era mucho más que eso. Porque ese ejemplo tan grande, tan alto del Señor Jesucristo, o sea, cumplió completamente lo que es humildad. Vio a los demás como superiores a él mismo, pero mirando por el bien de ellos. Y el bien del Señor Jesucristo, al encarnarse, a ser obediente y al morir, ¿cuál fue? Darnos vida. El bien que él pensó por los demás fue darnos vida, porque ya nosotros no podíamos. Nosotros estábamos muertos. ¿Qué íbamos a hacer? Nosotros estábamos muertos. ¿Qué íbamos a hacer? Nada. Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y cada vez nos deleitábamos más y más, sin alguna satisfacción en aquello. Pero el Señor Jesucristo pensó en darnos vida. Es decir, ese bien que pensó por los otros, que pensó por nosotros, fue darnos vida. Una vida nueva, una vida para Dios. ¿Por qué no estar firmes sintiendo lo mismo que Él? Si ya somos para Él, ya somos de Él y por Él. Fue darnos vida. Algo glorioso de ese ejemplo del Señor Jesucristo
es que el versículo 9 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es decir, el Creador no estimó su posición porque nadie se la iba a quitar, sino que se encarnó. Y ahora como hombre volvió a esa posición en la que estaba, porque nadie se la quitó. Sino que ahora como hombre, Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es en este nombre en el que nosotros nos arrodillamos a orar. Es en este nombre en el que nosotros venimos aquí a congregarnos, a adorarlo, a glorificarlo, y es ese mismo nombre en que nosotros nos tratamos unos con los otros. Es este mismo nombre en que nosotros nos tratamos los unos con los otros, porque el ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor era tener esa misma actitud que tuvo el Señor Jesucristo. ¿Cómo hacemos nosotros cuando vemos que un hermano hace algo que no me gusta? Uy, no le vuelvo a hablar a ese hermano. No me gusta que me llame así. Uy, no me gustó lo que dijo la hermana. Uy, no le vuelvo a hablar. La voy a evitar. ¿Sabe que no me hable? Así reaccionamos. Uy, hoy tengo un dolor de cabeza. Mire, Daniel, no me diga nada. Uy, tengo gripa, no se me burle, Alonso. ¿Así? ¿Así reaccionamos unos con otros? Bueno, y como aquí son mujeres, las mujeres no se libran, ¿cierto? ¿Cómo reaccionas tú? Cuando un hermano hace, o una hermana hace algo que a ti no te agrada. Uy, esta hermana llegó tarde otra vez. No. Puede ser. No, yo no me junto con ella. No, eso se me pega. No, llegó un hermano tarde. Ay, es el colmo. No se me acerque porque eso se unta. ¿Así reaccionamos? De nuevo, no sabemos qué pasó con Evodia y con Síntique, pero el apóstol Pablo las llama a que sean de un mismo sentir en el Señor. No es solo a que se pongan de acuerdo en lo que piensan, o en lo que dicen, en lo que hacen, sino que tengan ese mismo sentir que tuvo el Señor Jesucristo. Que sean de ese mismo sentir que tuvo el Señor Jesucristo. Pero pasa algo, que estas mujeres no lo podían hacer solas. Necesitaban ayuda. Es decir, si usted se ha peleado con un hermano o con una hermana, o si usted ha visto que hay dos hermanas como que no se hablan desde hace ya 2 domingos, o ha visto 2 hermanos que no se hablan pero que antes eran muy amigos, algo pasa. Algo pasa y necesitan ayuda. Estas 2 mujeres no lo podían hacer solas. Que sí, es el deber de ellas sentir lo mismo que el Señor Jesucristo, y eso es estar firmes en el Señor. Pero necesitaban ayuda. Versículo 3 del capítulo 4. Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. El apóstol Pablo se dirige a alguien como compañero fiel. Y bueno, tal vez sea una persona llamada Sísigo, tal vez no. Tal vez sea una persona de los cuales el apóstol Pablo se refirió en el versículo 1 del capítulo 1, con los obispos y diáconos, y se dirige directamente como a ti, compañero fiel. Pero el punto era que necesitaban ayuda, estas 2 mujeres. Le dice: asimismo te ruego a ti, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas. Que las ayudes, le dice el apóstol Pablo. Que las ayudes.
necesitaban ayuda. Tal vez fue grave, tal vez fue muy grave, pero necesitaban ayuda y el apóstol Pablo acude a aquel que llama compañero fiel. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos. Estas dos mujeres combatieron junto con el apóstol Pablo. No el hecho de que se salieron a pelear contra los romanos, no, sino el hecho de que servían con el apóstol Pablo en el Evangelio. Estaban allí sirviendo juntamente con el apóstol Pablo. Y algo interesante aquí es que no fue primero Evodia y luego se encontraron a Síntique y ahí sí juntas. No, es que juntas. No fue una en un tiempo, luego se fue Evodia, luego llegó Síntique. No, sino juntas. Ellas dos y el apóstol Pablo, porque ahora ya no. Eran ellas dos juntamente con el apóstol Pablo. Y las llama colaboradoras. Cuando dice con Clemente también y los demás colaboradores míos. No era solo el apóstol Pablo, sino que también habían otras personas más, servidores del Evangelio, que se habían dado cuenta de ese gran servicio que habían dado estas dos hermanas con el apóstol Pablo. Entonces era muy importante nombrarlas aquí y decirles que sean de un mismo sentir en el Señor. Tal vez lo hayan olvidado, pero sean de un mismo sentir en el Señor. Las llamo a eso, les ruego, las exhorto a que sean de un mismo sentir en el Señor. Y al igual que los nombres de los demás colaboradores de Pablo están escritos en el libro de la vida, también está el de estas mujeres. También está el de estas mujeres, pero no pueden seguir así. Y bueno, aprendemos algo del apóstol Pablo. ¿Qué es? Bueno, él se preocupa por sus ovejas. Él se preocupa por los servidores. Él se preocupa y conoce muy bien a aquellos a los cuales él ama. Es decir, había escuchado de Evodia y de Síntique, que había pasado algo con ellas. Y se preocupa a tal forma de dejarlas registradas por nombre. Porque era necesario que estas dos mujeres sean de un mismo sentir en el Señor. Tengan esa misma actitud del Señor. Pero ahora, ¿qué aprendemos de estas dos mujeres? ¿Qué aprendemos de Evodia? ¿Qué aprendemos de Síntique? Bueno, primero, que eran colaboradoras. Y ser una colaboradora con el apóstol Pablo era servir al Señor. Y ya hemos visto muchas formas en que las mujeres han servido en el Señor. Con sus bienes, con sus recursos, con su casa, con su hogar, con su evangelización, con su testimonio, con su enseñanza. Así que estas dos mujeres habían colaborado con el apóstol Pablo. Pero, al igual que cualquier mujer, pues hubo un roce. Hubo algo, ese roce me refiero a conflicto entre ellas dos, que no se nos dice cuál, pero conflictos de los cuales son necesarios entre el pueblo. ¿Por qué? Bueno, si nos miramos unos a otros, si nos miramos a cada uno de los que estamos aquí, todos somos pecadores.
Todos somos pecadores. Todos. Todos somos pecadores. Tal vez no te vaya a gustar algo que dijo el hermano. Tal vez no te guste cómo te miró el hermano hoy. No, que llegaste, el hermano no te saludó y no te gusta. Es pecador. Perdónalo. Salúdalo tú. Que nadie me viene a saludar, pues levántate y ve y saluda. Somos pecadores y van a ver esos roces, esos conflictos. Digo roce porque por el roce es que el hierro se afila, ¿cierto? Y es por ese mismo roce, esos conflictos que tenemos unos con otros, es que nosotros pues maduramos. O es la idea. Es el propósito por el cual hay conflictos. Es el propósito por el cual hay pruebas. Es el propósito. Así que hubo un conflicto que era necesario porque tal vez olvidaron esa actitud que había tenido el Señor. Olvidaron esa actitud que habían tenido cuando habían servido con el apóstol Pablo. Si tienes algún conflicto con algún hermano o hermana, es necesario para que recuerdes al Señor Jesucristo. Y esa actitud del Señor Jesucristo no es nada más que el Evangelio. Es decir, lo que has creído toda tu vida y toda tu eternidad. No es nada más. Es decir, es todo. Es necesario porque tal vez has olvidado el Evangelio. Es necesario porque necesitas el Evangelio. Es necesario porque debes estar actuando diferente a como el Señor. Y bueno, generalmente los conflictos es teniendo la conciencia de que no estás siendo humilde, de que no estás siendo humilde, de que no estamos siendo humildes, de que no, él fue el que me ofendió, que venga y me pida perdón. No, me ofendió, no sé qué hice, pero quiero ser humilde. Eso es lo que manda. Eso es lo que nos manda la palabra, eso es lo que nos manda el apóstol Pablo. ¿Hay algún conflicto? No sé por qué, pues busca por qué. La solución, ¿cuál es? Ser de un mismo sentir en el Señor. Recordar esa actitud del Señor Jesucristo y preguntarme si la estoy teniendo. Por eso la pregunta al inicio, ¿estar firme en el Señor? Ahora sí, ¿cómo la respondemos? ¿Sí? ¿No? ¿Con indecisión? Porque, bueno, estar firme en el Señor también incluye, también es parte ser del mismo sentir en el Señor Jesucristo en referencia a los hermanos, en referencia a los demás, porque es humildad. Esa gran humildad que ha mostrado el Señor Jesucristo, esa gran humildad que soluciona cualquier conflicto, porque esa humildad está basada en el Evangelio. Está basada en el Evangelio. Así que si no estamos firmes en el Señor, en ese aspecto, pues Dios va a ser glorificado. Porque vas a recordar que Dios se encarnó, dio la vida para que tú tuvieras vida, para que el hermano con el cual tienes el conflicto también tuviera vida en el Señor. No fue solo por ti, sino que también por el hermano. Y además de eso, el Señor Jesucristo volverá. Y el apóstol Juan dice en su primera carta que ahora somos hijos de Dios, pero que todavía no se manifiesta lo que hemos de ser, pero será cuando le veamos cara a cara. Y luego dice, en eso se purifica. En eso nos purificamos. Primera de Juan capítulo 3. Dice, amados, versículo 2, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo aquel que tiene esta esperanza
en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que, así como el Señor Jesucristo es humilde, que se humilló a lo sumo, pensando en ti, pensando en mí, pensando en su iglesia. Bueno, ahora es tu turno de ser humilde, de dejar de ser orgulloso. No, pero que el hermano no habla con nadie, es calladito. Puede ser que ese no habla con nadie, que por su calladito, que por su timidez, más bien sea orgulloso a equivocarse. Más bien es orgulloso y no habla con los demás. Pero se refugia en ¿dónde? En su timidez. Así se presenta. Pero es orgullo. Es orgullo. ¿Dónde está la humildad de acercarse? Un saludo. ¿Dónde está la humildad de acercarse y compartir? El Señor Jesucristo no fue tímido en encarnarse, en andar entre las personas, en mostrar la gloria de Dios. No fue tímido, porque no fue orgulloso. Al contrario, tenía muy claro que todos lo necesitaban. Tenía muy claro que todos lo necesitaban a Él. Todos necesitaban su salvación. Y no fue tímido. Así como no va a ser a escondidas, no va a ser tímida. En aquel momento en el que toda lengua y toda persona, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Eso no va a ser a escondidas, eso no va a ser en timidez, no. Va a ser público, va a ser a todos, delante de todos. Así que Dios va a ser glorificado. Espero, esperamos en el Señor, en su obediencia al Señor, esperamos que Él va a ser glorificado, porque el ruego es para todos nosotros, me incluyo, que seamos de un mismo sentir en el Señor, que seamos de un mismo sentir en el Señor, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Dios va a ser glorificado en ello, porque cada vez que tú pienses en la humildad, vas a pensar en Cristo, vas a pensar en el Evangelio, y te vas a acordar que por ese sentir del Señor Jesucristo, tú estás aquí, tú estás vivo, tú cada vez recibes las misericordias y la sobreabundante gracia de nuestro Dios, así como la recibe el hermano contra el cual tiene ese conflicto. Esto es importante, y aunque estamos en la serie de las mujeres, esto es importante porque el hecho también de ser una mujer del Señor, una mujer cristiana, no es solo en servir. Es decir, hemos enfatizado el servicio como también la conducta, también el trato con los demás, con las otras mujeres. Eso es importante. Y bueno, también es importante porque estamos pronto a terminar con las mujeres. Así que esto no podía dejarse por fuera. Se ha enfatizado en la conducta, en el servicio, pero en tu trato también con los demás, especialmente las otras mujeres. Especialmente las otras mujeres. Para todas las mujeres de la puerta estrecha, de la que nos ven en redes sociales, sean de un mismo sentir en el Señor. Y para la congregación de la puerta estrecha, incluyéndome, los pastores, también ayuden a estas mujeres que están en conflicto. Es nuestro deber, porque estas mujeres sí o sí han servido al Señor. Y estas mujeres, su nombre está escrito en el libro de la vida, como también aquellos colaboradores que están ayudando allí. Hay un conflicto en la iglesia, apresúrate por ayudar
apresúrate por buscar en cómo ayudar a ese conflicto a solucionarlo, no a empeorarlo. Eso es importante. Que sea el Señor glorificado en lo que hagamos aún en este aspecto. Terminemos en oración. Amado Señor, Padre Santo, gracias por tu palabra. Porque en tu palabra, Señor, tú nos dejas todo aquello que necesitamos para nuestra vida, todo aquello que necesitamos para vivir para ti. Porque tú nos has dado vida, nos has dado vida en abundancia. Señor, si hay conflictos en esta iglesia, que seas tú usando a varones y hermanas también, siervos tuyos, que ayuden porque es necesario. Los conflictos son necesarios porque tú los usas para moldear nuestro carácter. Tanto en las personas que están implicadas en el conflicto como también para aquellos que ayudan a solucionar. Señor, te pedimos, Padre Santo, que seas tú poniendo ese sentir en nosotros, esa actitud, esa manera de pensar que nos lleva a actuar, que hubo también en Cristo Jesús. Necesitamos, Señor, recordar día tras día esa verdad del Evangelio por la cual hemos tenido vida, por la cual tenemos vida y por la cual la tenemos en abundancia. Porque es con ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, es que estamos en comunión unos con otros, es que esa comunión continúa unos con otros, desde el primer día hasta ahora, porque tú perfeccionas esa obra que has comenzado aquí, en este lugar, como también en cada persona que ha creído en ti, en cada congregación. Es por tu evangelio, y tú por ese mismo evangelio perfeccionarás a cada uno, a cada iglesia local, la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Le pedimos al Señor que pongas en nosotros ese sentir, que pongas en nosotros ocuparnos de nuestra salvación con mucho temor y con mucho temblor, porque es en tu evangelio que tú pones en nosotros ese querer y ese hacer, es ese sentir por tu buena voluntad. Pon en nosotros, oh Señor, y si no llega a estar en nosotros, no nos llega a pasar por la mente, ayúdanos a recordar tu evangelio en tu palabra, en la predicación de tu palabra, para que sea exaltado tu nombre. Porque toda rodilla se va a doblar delante de ti, toda lengua va a confesar que tú eres el Señor, a confesar el nombre de Jesucristo, que tú eres el Señor para la gloria de Dios Padre. Por eso Dios va a ser glorificado. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén. Bien, iglesia, que sea Dios siempre recordándonos el Evangelio. Tenemos un conflicto, ¿cuál es la solución? El Evangelio. Eso es todo. El Señor los bendiga. Nos estaremos viendo el domingo, donde nos congregamos para seguir adorando a nuestro Dios. Bendiciones para todos.